vamos a recibir este próximo caso de hoy con una cita del escritor estadounidense Michael Connelly que dice: no hay trampa más mortífera que la que uno se tiende a sí mismo. Sí, es verdad, esas son las peores trampas, porque nos engañamos. Bueno, que pasen los litigantes. Yo cometí el error de enredarme con un cobarde, pero él me las tiene que pagar. La jugada no le salió como esperaba y ahora quiere embarcarme. Buenas tardes. No muy buenas, doctor. No tan buenas. Bueno, nada. pues entonces bienvenidos nada más. Mariposa, explícame por favor quién es Leonel, por qué lo demandas y qué pides para resolver este caso. El renacuajo sin pata este es mi ex amante. Le voy a explicar, doctora. Aquí yo le estoy exigiendo a él que me pague la manutención de mi hijo hasta que mi hijo cumple los 18 años porque es su hijo biológico y además que me pague una cifra de $10,000 porque este descarado metió a mi esposo en la cárcel por la locura y la obsesión que tiene conmigo. Un delincuente, doctora. Ok, tú quieres $10,000 por daños y perjuicios ocasionados porque tú alegas que él metió a tu marido, Mi esposo, esposo, en la cárcel por segunda vez. por segunda vez. Y primero que mantenga al hijo biológico que tienen ustedes, Sí, pero que nació dentro del matrimonio con tu esposo. sí, doctora. Manutención, child support. Ahora explícame los hechos. Mire, doctora, yo era manager de un restaurante y él era mesero. Mi esposo llevaba tiempo ya preso, llevaba 2 años preso. Y yo estaba ¿Por pasando qué estaba mucho preso trabajo. tu marido? Por tarjeta. Por tarjeta. Sí. O sea, por fraude de tarjetas de Él las hacía, las créditos. tarjetas. ¿Eh? Él hacía las tarjetas. Ah, hacía tarjetas falsas, etcétera, etcétera. Perfecto. Dale. Entonces, doctora, yo era la manager, era la jefa de él. Él siempre ha tenido esa cosita de que es un descarado, es un zorro que anda con 3 y con 4 mujeres, pero él siempre ha sido bien dulce y conmigo siempre me trató muy bien. Y yo llevaba 2 años sola. La carne es débil. Caí en las redes de este soquete, porque ¿qué? Yo sola en una casa que yo tengo que limpiar el césped, tengo que hacer muchísimas cosas. Y él siempre los fines de semana, ay, mariposita, vamos a ayudarte. Y ahí fue endulzándome el oído, hasta que cayó. ¿Sabes por qué? Para que le diera más horas. Porque él ahí donde tú lo ves, él es un zorro. Pero nada él fue es tremendo obligado. descarado. Cállate que estoy hablando. Entonces, doctora, lo que pasó fue lo siguiente, que yo cometí el error de meterlo en mi vida y en mi casa. Y que fue 1 año duramos. Pero yo siempre le dejé claro a él que la relación es una relación Pasajera. relajada, que no era nada así de, tú sabes, de quedarnos ahí estancados ahí en el mundo, no, que era algo pasajero, pero él no lo entendió, En toda esa trayectoria, mi esposo está en California, estaba en California preso y allá las visitas conyugales funcionan. Es normal que uno vaya, esté con su esposa, etcétera, etcétera. Bueno, yo fui y estuve con mi esposo. Ajá. Doctora, en esa temporada yo salí embarazada porque yo tenía relaciones con los dos. Cuando yo saqué la cuenta, me salía de que el niño era de mi esposo, pero era un 50-50 probabilidad de que era de él o probabilidad de que era el otro. Normal que pase con el tipo de mujer que es ella. Tú lo que eres un descarado. Y un falta de respeto, doctora. Eso es lo que es él. Yo nunca le conté a mi esposo de que yo le había sido infiel. Porque yo esperaba de que mi esposo se demorara un poquito más y ya la relación esta se iba a acabar, porque él es un soquete. Mi esposo llega aquí a Miami, nosotros estamos viviendo felices y contentos, que fue lo que hacía él. En un día me hizo 300 llamadas, 300 llamadas. Lo que hace un hombre que le gusta una mujer, yo doctora, tenía que mire el cantar con mi cuerpo ese. teléfono, Ya. doctora, con mi teléfono en silencio todo el tiempo. Porque lo mismo me llamaba a un privado, que me llamaba de 300 teléfonos que encontraba. Mire, doctora, usted sabe cuántas veces fue haciéndose que hacía delivery. Y yo tenía que tirarle la puerta en la cara y decirle que el delivery se equivocó. Pero eso no fue todo. Un día estoy yo, que nos íbamos para desayunar con ya la niña y el niño ya. Fuimos a desayunar. Y cuando abro la puerta de mi casa, un ramo de flores del tamaño de mi cuerpo. ¿Y usted sabe qué? Decía, gracias por regalarme ese año de felicidad que me regalaste. Doctora, mira, mi esposo es americano, Ajá. pero no es anormal. Claro, ¿Me entiende? claro, ajá. Él no es anormal. Anormal sí es porque él hizo ese cuerpo para disfrutarlo yo. Ajá. ¿Qué? ¿No ve que es un descarado? Y dice cada estupidez. Es un descarado. Bueno, doctora, mire, mi esposo no es anormal. Claro que no es anormal. Empezamos a tener problemas y él inteligentemente, americano al fin, compró un kit de ADN que venden en cualquier farmacia, le hizo la prueba de ADN, que aquí yo le paso Ajá. le hizo Los la resultados. prueba de ADN, y claro que el niño no es de él. Claro que el niño no es de él. Es de él, anormal este descarado. Mire, doctora, mi esposo me enfrenta y me dice, mariposa, este hijo no es mío. Pero bueno, doctor, usted sabe, los americanos son un poquito más abiertos. Llegamos a la conclusión de que íbamos a rebasar eso porque eran 2 años. Yo estaba sola con miles de biles.
Y llegamos Él a la entendió conclusión que de que íbamos tuviste a un separar el desliz. matrimonio, de que Ajá. íbamos a separar el matrimonio y él iba a criar a ese hijo mío, que es una belleza. Como si fuera de él. Como si fuera de él, que todo iba a quedar en casa, que nadie se tenía que enterar de eso. Perfecto. Doctora, yo, para saber, porque yo tengo que saber, porque yo no había estado con más nadie, nada más que con el perplejo Ajá. que cogí, porque él es tan descarado y tan cínico que él había dejado cosas en mi casa que yo las tuve que guardar. No las boté, las guardé. Y quedó un cepillito de pelo de eso, de barberitos de eso, y tenía pelito y yo, para yo llegar aquí, yo tenía que llegar con una excusa correcta. Y le hice la prueba de ADN. ¿El hijo que es? Ahí está la prueba, doctora. Él es el padre. 99.9. Prueba Tú de eres ADN que el yo no padre. sé dónde ella la hizo, con quién la hizo. Yo... Con tu pelo Conmigo no será. se contó para esa prueba. Ese será normal. ¿O qué se piensa Ella que no esas tiene cosas que contar mienten? contigo para Este tipo de eso. verdad que no tiene cerebro. No, Ok, pero eso no bastó. perfecto. Pero ahí vamos a la parte más importante del caso. A ver. Yo estaba durmiendo con mi esposo y con mi hijo y llegó la policía. Le entraron a golpe a mi esposo, lo metieron preso porque una llamada anónima que alguien hizo y dijo que en mi casa había un revólver, que era un revólver de sabe Dios quién, estaba puesto adentro de una cosa que es herramienta que es de cortar el patio, que solamente él utilizaba, atrás de unas gomas, atrás del jet ski. Es decir, que dieron todos los datos ahí. Y las únicas personas que tienen llave de mi casa es el anormal que yo de otra normal, que no se la quité. Ah, ahora sí. Porque yo soy la otra normal. Estás bien. Porque yo sí lo reconozco que soy anormal, que no se lo quité, porque no quería verlo, yo no quería saber más nada de él, yo lo que quería que me dejara tranquila, por miedo a cualquier situación. Y no se la quité, y mi esposo, ¿usted cree que mi esposo quiere volver preso de nuevo? Clarísimo que no. Pero está preso. Está preso, ¿por qué? Porque le plantaron el revólver y le están pidiendo hasta 15 años, doctora. ¿Quién aguanta 15 años? ¿Quién aguanta? ¿Por qué? ¿Por qué él hizo eso? Ok. Todo lo que me estás diciendo es que tu marido ahora no quiere nada contigo. Me quitó hasta de la lista, yo no puedo ni ir a verlo, ni puedo llevar al niño, me quitó de la lista, Bueno, no quiere pero saber espérate un nada de mí. momentico. Me está pidiendo el divorcio. Si se llega a probar que el revólver no es de él y que alguien lo implantó ahí para hacerle un daño a él, puede que le den tregua en el juicio. Doctora, me lo están pidiendo 15 años, por eso es que yo estoy pidiendo $10,000 para poder pagar un buen abogado para que me lo saquen. Pero si se descubre que alguien lo implantó ahí porque tiene otros intereses contigo, puede pasar otra cosa. Felices para siempre. Ok. Por eso estoy pidiendo que él se haga cargo de Hacemos ese un niño. corto receso. A la vuelta, Leonel responde a la demanda. No se vayan, regresamos enseguida. No creo prudente que yo tenga que pagar una manutención por un hijo que yo no pedí que viniera al mundo. ¿Y por qué no te pusiste un condón? Esa noche se rompió el condón. Ah, ¿La disfrutaste esa noche? Eso es lo que dices tú. Eso es lo que dices tú. Oye, caso cerrado. Mariposa demanda a su ex amante Leonel y exige dos cosas. Uno, la suma de $10,000 por daños y perjuicios ocasionados a su actual esposo. Y dos, manutención del hijo que ellos comparten hasta que éste sea adulto, etcétera, como la ley manda. Los hechos son estos. El esposo de esta mujer estaba en una cárcel en California. Ella estaba aquí, en la Florida, era gerente de un restaurante, donde este muchacho, que era como el picaflor de allí del restaurante, era mesero. Al ella estar sola, empiezan a tener relaciones sexuales. El marido y ella tienen una visita conyugal que se permitía en la cárcel donde él estaba en California. Ella dijo, bueno, este bebito puede ser o del flaquito este cubano o de mi marido americano. El tipo ya está viviendo en la casa, la familia juntas, y este se monta en una campaña de amante malherido. Un día el americano se hace una prueba de ADN y comprueba que él no es el padre biológico. Una noche están durmiendo los tres juntos, ella, el bebito, el marido. La policía toca la puerta y dice que tiene que buscar. Han reportado una pistola en el garaje en un lugar escondido. Fueron, encontraron la pistola y como el hombre está en probatoria, lo volvieron a detener. Ahora está esperando un juicio donde pudiera enfrentar hasta 15 años de prisión. A menos que se pudiera aclarar de quién era la pistola esa. mío, ¿qué te pasó? ¿Te ¿Qué comieron te la lengua? pasó? El ratoncito te comió la tengo lengua. que tirarte el agua porque te Espera, pido. estoy bastante molesto, ¿sabes por qué? Ajá. Número uno, no creo prudente que yo tenga que pagar una manutención por un hijo que yo no pedí que viniera al mundo. ¿Y por qué no te pusiste un condón? Aclarar que nosotros ¡Un sí condón! teníamos relaciones protegidas. ¿Ah, sí?
Esa noche se rompió el condón. Yo nunca, es que mi intención nunca fue hacerle daño a ninguno de ellos, porque si yo hubiese querido hacerle daño a ese señor, yo tengo una evidencia que quiero que usted vea, donde está claritico quién es ese tipo de hombre. Vamos a ver la evidencia, señor director. Tienes la cara dura. Si te veo por aquí, al lado de mi mujer, te mato. Te mato. Y oíste, múdate de estado. Porque si te veo por Miami, por Hialeah, por Kendall, te mato, oíste. Yo no juego ese juego. Si te veo al lado de mi mujer o te veo en la área, te mato. Doctora, déjame explicarle algo. Ve, un delincuente. Mira, doctora, esa Eso es un pistola. delincuente. Permiso, doctora. Esa pistola es una pistola de juguete Sí, es que muy yo educada. tengo, que la compré en Hialeah en la casa de los Pero no lo trucos. parece, Pero doctora, que usted pero ya me vea, está amenazando. Y él estaba obstinado, doctora. Ok. En un día Bien, 300 llamadas. bien, ok. ¿No pusiste tú la pistola ahí? Obvio no. ¿Testigos quiénes tienen? Yo tengo testigo. Yo también, doctora. Ok, vamos a pasar al primer testigo del demandado. Hay gente, yo no sé si está loca, ilógica, no sé qué es lo que tienen en la cabeza. La verdad. Mira, vaya. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Su nombre? Mi nombre es Ahmed. Ahmed. Ok. ¿Qué has venido a declarar? Yo era vecino, yo soy vecino de ella. En varias ocasiones ella se me acercó a insinuarme y gritarme muchas cosas en mi casa, diciéndome que yo la miraba. Pero verdad, doctora, mire, usted sabe qué es lo que pasa a este descarado, porque este es otro descarado. Pásame, con los este tiene papelitos más esos. testigos. ¿Tiene más testigos? ¿Tú tienes más testigos? Pásame el próximo testigo, porque Doctora, es lo que Gordito tiene no me está dolor. diciendo nada. Mire, Yo no tengo ningún mire, dolor. doctora, Aquí es lo no hay que ningún tiene dolor, aquí no hay dolor. ningún dolor, Mire, ningún dolor. doctora, mire, es lo que tiene es dolor porque se la pasa mirándome. Se le he dicho, le he amenazado 2 veces con llamar a la policía y todo. ¿Tu nombre? Diana, ¿Y tú quién eres? yo soy la esposa de él. ¿De Flaquito? Sí. Hacemos un corto receso y regresamos con más. Entre los trabas de las cosas, hubo roce y entre él y yo tuvimos sexo. ¡Qué versátil el Flaquito! Cuidado, no se vayan a enredar de nuevo. Pero bueno, pero... Que los jueguitos de mano ¿Tú estás seguro? pueden llevar a otras cositas. Caso cerrado. Caso cerrado. Y continuamos con este caso donde Mariposa está demandando a su ex amante, Leonel, y exigiéndole que pague manutención por el hijo que tienen hasta que este sea adulto. Y además quiere la suma de $10,000 por daños y perjuicios porque ella está convencida que su actual marido está en prisión por una pistola que este le implantó en la casa a un hombre que había salido de prisión y estaba bajo probatoria. En el tiempo que el marido de ella estaba en prisión en California, ella tuvo amores con este flaquito que era empleado en el restaurante donde ella era gerente. Ella tenía visita conyugal con el marido, queda embarazada, nace el bebito. El marido sale por buen comportamiento antes de tiempo, pero este flaquito no podía. La llamaba 300 veces, le mandaba flores, insistía en verla. Y el marido empieza a sospechar. Hace la prueba de ADN y comprueba que el hijo no es biológicamente su hijo. Y habían decidido vivir todos juntos y felices. Hasta que un día la policía llega a la casa y les dice que había habido una llamada anónima de que había una pistola en la casa. Y ahí encuentran la pistola y lo detienen porque es un hombre que está en probatoria y no puede tener armas. Ahí está la situación. Pero ahora viene lo mejor. Aquí está la esposa de él. ¿Desde cuándo tú eres esposa de él? Hace 6 meses, yo soy su prometida. Y estoy embarazada de 4 meses. Ay, mira tú qué maravilla. Ay, hija, tú no sabes lo que tú te estás Cállate, metiendo. con fuerte respeto a él. O sea que Ay, hace no me 6 lo meses que eres novia de él Sí. y ya estás embarazada. 4 meses de embarazo. O sea que a los 2 meses enseguida ¡wup!, se embarazó. La tiene dulce. Vaya. Y No, doctora, yo vengo a decirle que ella es la que está molestando a mi novio. Ella es la que lo llama y lo que quiere, ella es una interesada porque ella lo que quiere es dinero de él. ella lo que quiere es que mantenga al hijo. Sí, pero una cosa es el niño y otra cosa es los 10,000 pesos para sacar a su marido. Pero bueno, doctora, lo de ese su niño marido es su durante un problema. año que ese hombre estuvo... Además de eso, Pero el niño durante que el van año a que yo hacer estuve dentro de un con ella. matrimonio es mío, no Ajá. es de ella. Ajá. Es de ella, nació en el matrimonio de su marido, ese es su problema. Ah, esa niña ok. tiene Tú eres problemas. abogado No, también, mami, el ¿verdad? problema tienes tú. Tú eres tremendo Pero abogado. doctora, durante el año que yo le Doctora, yo serví... creo que-
todo Dios estuvo mío. muy bien. Cuando ese hombre sale, ya ella me desecha. Mi problema no es... Tú Mi lo problema es el sabías. niño. Ella te lo dijo que la relación era pasajera. Ok, pero mi problema era el niño. Mi problema no era ella. A mí no me interesaban ¿Y ellos el dos. niño para qué le además- mandaba flores del tamaño Ok, de ella? cosas estúpidas de un hombre estúpido. Ok, perfecto, Ok. ya. Ya, no sigan hablando estupideces entonces. Niña, tú no sabes lo que tú te estás ¿Quién metiendo. puso la Eso, pistola en lo el que te están garaje? haciendo Tú eres daño. peor que ella, Mareme, muchacha. te ¿Tú están pusiste la haciendo pistola en el garaje? Deja que tú seas mamá. ¿Tú pusiste la pistola? No. ¿Estás seguro? ¿Seguro? Piénsalo bien. Lo pienso bien, no. Ok, porque tú eres el vecino, tú tienes acceso. Yo voy a tener acceso, pero lo único que sé es que ese señor es Ay, un delincuente. doctora, que ese hombre no es- ese es lo más Mira, pento que esa hay, persona doctora. puede tener miles de En enemigos. persona. Miles de enemigos. Porque esa persona es súper delincuente. Próximo testigo, por favor. Los bravos estas de- Este testigo debe ser de la demandante, me imagino. Muy bien. Buenas Hola, tardes. buenas tardes, doctora. ¿Tu nombre? Libán, Liván. yo soy el testigo de Mariposa. Ok. ¿Qué has venido a declarar? Bueno, yo trabajaba de mesero en el restaurante donde trabajaban ellos dos. Sí. Y un día, trabajando, el desgraciado porque él es un desgraciado y le gusta reírse de todas las personas, ¿me entiendes? No solo de mujeres. Y un día fuimos a compartir y él me dice todo lo que pasó, pero entre los tragos y las cosas hubo roce y entre él y yo tuvimos sexo. No es mentira, doctora. Este siempre ha sido un estaba enamorado de mí, de los que Lo que trabajaban pasa- ahí. lo que porque él pasa sabía que yo era como era. Será cínico. Y él siempre estaba Doctora, enamorado de mí, será pero eso cínico. nunca ha pasado. No obstante, ¡Qué al otro- versátil el flaquito! Él lo sabe, él la tiene por dentro escondida. No obstante, al otro día Escondida, cuando no. llegué al trabajo, Está me claro. amenazó. Me dijo que le iba a decir al jefe porque a mí se me vencía el permiso de trabajo y sin querer el día antes le había comentado que se me venció el permiso de trabajo. Y el jefe por la tarde me dice que me tenía que retirar porque le iba a buscar un problema. Es decir, que el cínico y el bajo Eso se lo dio cuento, al jefe eso fue ellos de dos me que son los votara, mejores porque mi amiguitos. permiso de trabajo Loquita. Ok. loca, pero la disfrutaste esa noche. La disfrutaste. Eso es lo que dices tú. ¿Eso es lo que digo yo? Sí, ¿Tú estás eso es lo que- seguro? eso- ¿Estás seguro? Oye, Cuidado, no se vayan a enredar de nuevo. pero bueno, pero... Que los jueguitos de mano ¿Tú estás seguro? pueden Que llevar a bastante otras la disfrutaste. cositas. Bastante la ¡Ey! disfrutaste. ¿Tú te crees, No hombre? resististe, quería tocarlo otra vez, ¿no? Sí, eso es lo Porque, que quiere él. doctora, Porque eso Ay, nunca pasó. no fuiste a Ese ver. siempre ha estado con Mi ese vida, enriquecido de que piensa él bien está lo de tu enamorado de mí. matrimonio. Toda la historia esa se Yo me creo insinuó que 500 Parece veces que que no, es un no falta de fue respeto. partido. doctora. Me parece a mí, ¿oíste? Tú te Mira ves cómo una esa mujer muchacha dice. decente. Doctora, mira. Mira a ver lo que tú vas a hacer bien. Se equivocaron. En vez de ponerle el nombrecito de ese Piénsalo. dedito, le tenían que haber puesto Ok. carajo. Pero que se le vea la cara. Pásame, por favor, a la doctora se le vea la Lisette cara. Sierra, al mayor Fuente, por favor. Ok, antes de hablar con usted, doctora, déjeme hacer una pregunta aquí al mayor Fuente. Mayor Fuente, ¿usted vio el video de amenaza que hace el esposo de ella a este? Sí, doctora. Ok. A plena vista, usted puede determinar si esa arma es de mentira o es de verdad. Se parece de verdad, pero en las imágenes es imposible uno determinar A plena si vista es difícil. Si es de Ok. verdad o de mentira. ¿Puede la policía, bajo una investigación más profunda de esas imágenes, determinar si esa pistola es de mentira o es de verdad? Se puede determinar, sí. Aún así, es una amenaza que él hizo estando bajo probatoria con una pistola, pero algo que él nunca delató. Exactamente. Él nunca En lo las delató. imágenes se ve una pistola. Parece una pistola. Parece una pistola Claro que y la los policía oficiales pudiera tienen que- determinar que era de mentira. tienen Al que final, investigar. él nunca lo delató. Exacto. Y él nunca lo delató porque entonces iba a tener que explicar las 300 llamadas que le estaba haciendo a ella, Del acoso. el ramo de flores y todo ese tipo de cosas. Por conveniencia. Ok. Doctora, la policía, ella alega, llegó a la casa, tocó y dijo, venimos a buscar una pistola que está aquí. Y pueden hacer eso sin una orden de acateo, de un search warrant. No pueden llegar, pero no entran sin un search warrant. Entonces, si abrieron la puerta y le dejaron entrar, pues ya eso fue un error de ellos. Sí, porque a mí no me enseñaron En nada. Yo abrí la permitirlos puerta de la entrar. policía. Yo abro la puerta. El abogado que tiene este hombre ahora, el marido de ella, puede hacer un motion in limine Exacto, exacto. para entonces excluir la pistola y ya al no tener pistola, pues ya no hay caso en contra del hombre. Así es también. Pero también cabe también mencionar, como él estaba en la probatoria, su oficial de probatoria puede entrar. Pero Esa es la no fue el diferencia. oficial de probatoria el que entró. Ok, sí, Era la policía normal y corriente. de acuerdo. Bueno, entonces sí, usted tiene toda la razón con el motion in limine Ahí se pudiera hacer. y utilizar otras Esa es una evidencias. moción que hacen los abogados criminalistas para eliminar o ir
eliminando la evidencia o manejando la evidencia que se va a presentar en el juicio. Y esta es una técnica que se usa muy a menudo en casos cuando la policía no sigue los pasos correctos a seguir. Ok, perfecto. Lo del bebito lo hemos hablado miles de veces. Un bebito que nace dentro de un matrimonio, pero lo que tiene son 2 meses de nacido y el padre biológico es este. Lo único que me preocupa, estamos aceptando el testimonio de la joven de que su esposo no quiere nada que ver con el niño. Él no está aquí para defenderse a decir si realmente esa es su postura. Tienes Eso me toda preocupa. la razón. Yeah. A mí me preocupa eso también. Porque ese hombre quiere a ese bebito. Sí, porque inició ya una relación con el baby. Sí, pero de 2 meses. Sí, pero siempre es algo, ¿no? Ahora Empezar a- bien, ¿y si este hombre está enfrentando 15 años de prisión y no se busca un buen abogado que haga todo lo que hemos hablado aquí y tiene que cumplir 15 años de prisión, el bebito se va a quedar sin padre? Exacto, entonces el mejor interés del niño quizás tener su padre biológico, es cierto. Yo siempre pienso en lo más práctico porque me da Doctora, cosa. si ella me excluyó de la vida de ese niño. ¿Será así? Decisión del caso. Fíjate, si tú confesaras que ustedes implantaron la pistola, porque yo estoy convencida que fuiste tú y tu amiguito. Yo no tuve nada que ver con esa pistola, doctor. Escúchame, no pierdas tu tiempo, que ya ustedes los dos se han confesado de ser anormales y socotrocos. Así que vamos a escucharme. Si tú confesaras que implantaste la pistola por celos, porque querías estar con ella y querías eliminar al tipo, te vas a ahorrar los $10,000 de daños y perjuicios. Confiésame, hijo, no seas Porque así el anormal. abogado ya te tiene a ti, confiesa, a ti nadie te va a hacer nada por imponer la pistola ahí. El tipo sale de la prisión, qué bien, qué maravilla. Si tú no confiesas que implantaste la pistola, yo le voy a dar los $10,000 a ella para que el abogado haga su trabajo e investigue cuidadosamente y haga la moción prudente. Así que esa parte del caso, tú decides. Mi objetivo no era poner ninguna pistola en la parte. A mí ellos no me interesaban. Lo ¿No mío era pusiste, ¿Tú no alejarlos, fuiste quien claro que pusiste la no. pistola? No tengo nada que ver con Ok, eso. te concedo la demanda en su totalidad. Empiezas a pagar Yo manutención estoy de acuerdo, doctora, no para creo. el niño hasta que este sea adulto no creo y que le no das vaya a pagar $10,000 nada, en un me excluyó de la periodo vida de ese niño. de 7 Yo no estoy de días. acuerdo, yo no estoy de He acuerdo. dicho, Doctora. caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Nos vemos el próximo día y gracias por compartir este rato conmigo. Te concedo la demanda, he dicho, caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten y que Dios nos ampare.